Buenas noches a todos. Nuevamente es un gusto para mí estar con ustedes y voy a empezar hoy con una pregunta para las personas que están acá conmigo. ¿Quiénes pueden decir amén a que no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad del Señor? Amén. ¿Dijeron amén? Por allá ella ya hizo una rebelión. Ok. ¿Por qué hago esta pregunta? La mitad de los que están acá dijeron amén. La otra mitad ni saben de qué les estoy hablando. No amén. Y mi amiga Ruth dijo, peleó, sí, peleó. ¿Por qué lo estoy diciendo? Juan capítulo 17 dice lo siguiente. Juan capítulo 17 es un capítulo en el que el Señor Jesús está orando por nosotros, está orando por usted, está orando por mí, por aquellos que son sus discípulos en ese momento, y dice ese capítulo también, por aquellos que vendrán, o sea, usted y yo. En el versículo 17 del capítulo 17, el Señor Jesús en su oración dice algo muy chévere, dice, te pido, Padre, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Otra versión, la traducción viviente, dice lo siguiente. Dice, hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así que la manera en que se santifica, en la que un cristiano se separa para Dios, un cristiano vive una vida cada vez más cristiana, digámoslo de alguna manera, una vida más pegada a los lineamientos que el Señor quiere hacer, porque muchas veces escuchamos, tiene que consagrarse, tiene que tener más conocimiento de la palabra, tiene que hacer, y muchas veces el cristiano promedio dice, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? El Señor Jesús dijo, con la palabra es que ocurre ese crecimiento en la vida del creyente. No es con otra cosa, como enseñó ahorita hace un rato Aldo. Entonces, por eso es importante conocer la Biblia de manera adecuada. Hice la pregunta ahorita porque resulta que eso no es un versículo bíblico. Se puede indagar acerca de si es o no una enseñanza bíblica, por supuesto, pero tocaría entrar a validar si hay sustento o hay versículos que sostengan esa idea que parece haber sido acuñada al menos en nuestra sociedad latinoamericana de que no se mueve la hoja de un árbol sino es la voluntad de Dios. Es común que se predique con ese versículo, muchos evangelistas lo hacen, pero hay hasta canciones, sí. Pero realmente no es algo que esté explícitamente como un versículo. Yo sé que quienes lo repiten están convencidos, la mayoría de ellos, de que sí hay un versículo que dice eso, pero no hay un versículo que dice eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para entender mejor la palabra, y de eso es algo que queremos hoy dar una respuesta fácil para preguntas difíciles. ¿Cómo interpretar entonces la Biblia? ¿De qué manera puedo yo hacer eso que se me exige como cristiano constantemente por mis hermanos, por mis pastores, por mis diferentes hermanos en la fe que conozco alrededor del mundo? Casi todos dicen conságrese, aprenda, etc. Entonces hay un tema que hace parte de la teología que se llama la hermenéutica. Pero esa palabra suena muy rara, pero se la voy a explicar por qué se llama hermenéutica. En la mitología griega había un señor que se llamaba Hermes. Y el señor Hermes, tengo el papá de un amigo que se llama Hermes, el señor Hermes era alguien que se dedicaba a interpretar lo que los dioses decían a la humanidad. Eso es en la mitología griega, no se confunda, no estoy predicándole de la mitología griega, solo le estoy diciendo de dónde salió la palabra. Por eso del nombre de Hermes salió la palabra hermenéutica. ¿Y de qué se trata la hermenéutica? Una palabra tan complicada. Se trata de algo más sencillo de lo que parece. Se trata de interpretar bien lo que dice la Biblia. Para poder entonces tener un concepto claro de lo que dice ella y que eso redunde en una santificación mía o en una mayor consagración y en un crecimiento espiritual. Por eso es importante saberlo hacer. Hay muchos versículos que han sido usados fuera de su contexto, que han sido usados de manera mala para enseñar cosas que de pronto no están del todo mal, de pronto hasta son enseñanzas bíblicas, pero se usan muchas veces versículos que no son lo que realmente la persona que está enseñando quiere hacerlo. Si eso le ocurre a los que enseñan, que al menos cogen la Biblia para estudiarla, imagínense qué ocurrirá con el cristiano que ni coge la Biblia para estudiarla, sino que solo escucha.
Entonces, es fácil a veces criticar, uy, ese predicador se equivocó, pero debería ser más concienzuda la autocrítica del creyente y decir, ese pastor o ese predicador se equivocó, pero realmente si a mí me tocara hacerlo, lo haría mucho peor porque no tengo ni idea. Creo que un versículo es que no se mueve o no se cae la hoja de un árbol, sino es la voluntad de Dios. La hermenéutica entonces enseña pasos que no los voy a decir todos hoy, pero voy a hacer un resumen de las cosas que se pueden aplicar para que cuando usted esté en su casa pueda coger un versículo e interpretarlo de manera adecuada. Así como Hermes en la mitología griega interpretó, nuestra labor también es poder interpretar adecuadamente la Biblia. Lo que santifica no son las ideas personales que tenemos de Dios, sino lo que realmente Dios enseñó en la Biblia. Entonces lo primero que diré es, siempre que abordemos un versículo, hay que llevar las palabras a su expresión ordinaria de acuerdo al contexto en el que se dijeron. ¿Qué significa eso? No es lo mismo decir no sea sapo acá en Colombia que decir no sea sapo, ¿cómo se diría en Estados Unidos? Don't be a frog, diría, sí, es muy diferente. Porque allá no tienen ni idea de que una persona zapa es una persona chismosa, ¿sí? En cambio acá a uno le dicen no sea sapo, y uno, ¿qué le pasa? En cambio en Estados Unidos si uno le dice a alguien no sea sapo, pues va a decir, pero no entiendo, no estoy saltando, ¿sí? No entiendo. Entonces, las palabras tienen que significar lo que en el contexto ordinario de quien las escribió significaban. Entonces, si dice caballo, pues, ¿qué era para un caballo para la persona que escribió, ¿cierto? Sí, y eso pues poniendo ejemplos muy sencillos, pero eso tienes, a medida que uno va leyendo versículos, uno va entendiendo el contexto de la palabra. ¿Sí me entienden las palabras? Las palabras hay que llevarlas a lo ordinario, ¿sí? La Biblia no la escribieron personas supremamente complicadas. La Biblia la escribieron pescadores, algunos maestros sí, pero otros eran pastores de ovejas, otros eran, ya dije pescadores, ¿no? Otros eran constructores, coperos de un rey, cobradores de impuestos, una serie de personas, médicos como Lucas, que ellos no eran personas complicadas, ellos usaban un idioma normal. La Biblia no se escribió en español, se escribió en hebreo y en griego, una parte muy pequeña en arameo. Así que hay que indagar. ¿Eso significa que usted tiene que ser experto en griego? Pues no, eso ya lo hizo una persona que se llaman eruditos, personas que se dedican su vida a interpretar cómo eran esas palabras en ese contexto y se lo presentan a usted así lo más de bonito en español. Entonces usted en español más o menos entiende el contexto. No hay que complicar las palabras más allá. Luego de no complicar las palabras, hay que evaluar el contexto cercano, porque hay varios contextos. Hay un contexto cercano, que es el pasaje bíblico en el que estoy yo leyendo. Hay otro contexto que es el libro completo, de donde está ese capítulo, donde está el versículo que estoy leyendo. Y hay un contexto general del panorama bíblico que es qué dice toda la Biblia acerca de ese tema. Entonces, lo segundo es evaluar cada palabra en el contexto que tiene. El contexto más cercano es la frase en la que está la palabra. Les voy a dar un ejemplo. Partiendo del primer punto, que es las cosas tienen un significado ordinario, uno puede usar el ejemplo de cuando Saúl, dice la Biblia en la primera carta de Samuel, el rey Saúl entró a una cueva y cubrió sus pies. Si usted pasa de largo y no entiende el contexto de eso y no investiga un poquito, se dará cuenta que es raro que una persona entre a una cueva y se tape los pies con una cobija. Pues no tiene sentido, tendría frío en los pies. En el contexto en el que se escribió eso, cubrir los pies era hacer sus necesidades. Como cuando usted va al trono blanco de justicia, donde hasta los más fuertes doblan sus rodillas. Usted cubre sus pies. Eso no es un versículo, no se lo vaya a... Usted cubre sus pies por obvias razones para hacer sus necesidades y eso fue lo que hizo el rey Saúl en esa cueva. Está en Primera de Samuel. El contexto ordinario no era una cosa complicada y de pronto hasta alguien a lo largo de la historia habrá dicho, uy, no voy a hacer el rito del cubrimiento de los pies hoy este domingo en la iglesia, ¿sí? Y de pronto no sabe bien el contexto. Luego el contexto en la frase. Romanos capítulo 8, versículo 7, si no me equivoco, dice que los designios de nuestra carne son enemistad con el Señor. Ahí la palabra carne tiene un contexto en una frase que indica
los deseos naturales nuestros, nuestros deseos y nuestras pasiones son enemistad con el Señor. Eso es lo que dice ahí. Pero Gálatas dice, ¿cómo es posible que habiendo empezado en el espíritu hayan terminado en la carne? Es el mismo escritor diciendo la misma palabra, carne. Pero en Gálatas no significa los deseos. En Gálatas significa las viejas costumbres de la tradición, de las tradiciones de la ley judía. Pero es la misma palabra carne. Así que hay que interpretar también basado en la frase, que es el contexto más cercano. Luego el contexto que sigue es el contexto del capítulo o el segmento de la Biblia en el que está. Y eso nos da una idea de cómo podemos interpretar mejor. En días pasados hicimos un ejercicio con Mateo capítulo 18, donde estuvimos mirando el tema de atar y desatar que nombraban ahorita acá. El contexto no dice absolutamente nada de atar o desatar a Satanás, sino que habla acerca de la disciplina de la iglesia. Si se lo perdió, ahí están las transmisiones en nuestro canal, ahí se puede adelantar. Y ese es el contexto más próximo al versículo. Y luego viene el contexto general. ¿Qué dice la Biblia completamente acerca de mi naturaleza pecadora? Por volver al ejemplo de la carne. ¿Qué es lo que dice la Biblia completa acerca del pecado, de mis deseos? Eso requerirá más tiempo, ¿verdad? Eso requerirá que ya usted no solo se lea el texto, la frase y el capítulo en el que está, sino que requerirá que usted dedique un poco más de tiempo. Así que conocer la verdad de Dios, que es la que nos permite tener crecimiento, requiere que usted y yo dediquemos tiempo. No va a venir por ósmosis, no va a venir simplemente por iluminación divina y ya. Ya la iluminación divina está en estas páginas y usted tiene que ir y buscar en ella qué es lo que dice. Entonces, una vez hecho ese trabajo, aún quedan algunos puntos que resolver. Hay textos que aunque uno haga eso, parece no tener como muy claro lo que están diciendo. Los hay, aunque no sé si se ha encontrado con alguno, pero suelen haber textos que se llaman, le gusta a los estudiosos de la Biblia decir textos de difícil interpretación o textos oscuros, le dice. Silente en ese texto. Los textos oscuros de difícil interpretación, hay una regla muy fácil que se puede aplicar y es, deben interpretarse con los textos que sí son claros. ¿Sí me hago entender? Si algo está complicado de entender, entonces tengo que luego ir y buscar qué otros textos sí dan claridad de ese tema en la Biblia y ya eso me permite tener una coherencia bíblica. La Biblia se interpreta a ella misma y con esas pequeñas, digamos que tips que estamos viendo el día de hoy, podemos tener una buena interpretación de la Biblia, no caer en errores y sobre todo más que caer en errores o estar dispuesto a criticar a otra persona si se equivoca, poder crecer. Entonces voy a dejarles una tarea a quienes están acá y a quienes nos están escuchando a través del streaming, a través de Facebook, a través de YouTube. Coja cualquier versículo que sea una bandera para su vida, que sea algo que usted diga, yo repito ese versículo, mi abuelita repetía, la sangre de Cristo tiene poder, decía todo el tiempo. Entonces me gustaría que mi abuelita estuviera viva, ya no lo está, para decirle, abuelita, haga la tarea. Busque si la Biblia dice eso. Y si sí lo dice, ¿qué significa? Porque usted está usando eso como un amuleto para hacer un montón de cosas raras en la casa. Hay otras personas que, por ejemplo, dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero seguramente se imaginan que pueden, no sé, que eso les da un poder para darse traques con otra persona o que pueden hacer cualquier clase de negocio o que pueden emprender un viaje, ¿sí? Dice, oh, lo puedo en Cristo que me fortalece, pero está en Filipenses 4 y si usted cree esa frase como la estoy explicando, lo invito a que lea Filipenses 4, que Aldo de hecho ha estado explicándolo en días anteriores en este mismo canal, parte de la explicación general de ese contexto y encontrará cuál es el verdadero significado de eso. Entonces es sencillo empezar a dar pasos. Cuando uno está quieto mucho tiempo, los músculos se atrofian y los músculos no quieren caminar, duele. Cuando dejamos de hacer deporte, ejercicio durante prolongados días, volver a retomar es doloroso. Entonces usted va a coger la Biblia, ay, yo no sé ni por dónde empezar, pero ya le estoy dando una pista por dónde empezar. El primer paso es coja lo que usted piense que es un versículo y vaya primero, verifique que sí lo sea y empiece a hacer esto que hablamos hoy. No importa de qué se trate el tema y me va a decir en 8 días acá
de pronto apenas terminemos la transmisión, nos va a contar cuál fue ese versículo y qué fue lo que interpretó y qué entendía antes y qué entiende ahora. Eso por un lado. Y lo segundo es que esto va a servir para que usted se desatrofie un poquito y luego le va a gustar, créame que le va a gustar entender y va a empezar a hacerse un montón de preguntas. Y entonces la Biblia no dice esto. Yo creía que la Biblia decía esto. Y entonces, ayúdate que yo te ayudaré, o al que madruga Dios la ayuda. Entonces vamos a hacer ese ejercicio y vamos a empezar a usar estas sencillas reglas de interpretación que no requieren que usted sea graduado de una universidad en teología y que le van a servir para empezar a interpretar mejor la Biblia. Luego de eso, si usted tiene más dudas, escríbanos. Diga, no, vea, ya hice lo que usted me dijo y no entiendo nada. Y le podemos recomendar herramientas, diccionarios, cosas que usted pueda usar en su casa. Nos interesa, para que quienes nos escuchan en la transmisión y quienes están acá, nos interesa mucho que aprendan a interpretar bien la escritura y que crezcan sobre todo en el conocimiento de la Biblia y no en el conocimiento imaginario de pronto que una canción les enseñó. Listo, no se les olvide, siempre hay respuestas fáciles a preguntas difíciles en la Biblia y nos estamos viendo cada miércoles. Chao.